manos de sus señores. Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos. Vamos a empezar, todos hermanos, nuestra reflexión de las 7 palabras. Vamos a invitar a la zona del cerro para que haga la reflexión de la primera palabra en este día de hoy. La primera palabra que reflexionamos de nuestro Señor Jesucristo. Primera palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todo comenzó en el huerto de Olivos. Allí, en medio de la noche y en la profunda oración, Jesús pronunció la palabra más extrañable de su corazón. Abba Padre, en su agonía, que quiere decir combate. El Hijo que se había rendido a la voluntad del Padre y comenzó su camino hacia la cruz, como una epifanía progresiva, como una manifestación de su señorío, como Mesías Salvador y como una revelación del corazón amoroso de Dios. En el mismo huerto, al decir "Yo soy", Jesús manifestó ser el Hijo de Dios, y como cuando Pilato le presentó ante la muchedumbre,
con aquellas palabras: hace homo. Quedó claro que era también el Hijo del Hombre en la cruz. Por tanto, quedarían clavados el hombre y Dios. Sobre aquella cruz, Pilato había escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Estaba escrito en las 3 lenguas, entonces más conocidas: hebreo, latín y griego. De esa forma, aún sin saberlo, el procurador romano daba a entender que Jesús era el Rey universal, rechazado por todos los que habían llegado al Calvario. Su primera palabra, Jesús le dirige a su Padre: Padre, perdónanos. Está orando en la oración que a nosotros nos enseñó y practicando lo que tantas veces había predicado. Amad a nuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Ahora Jesús aprovecha sus últimos minutos de vida para recordarnos esta oración, apelando al corazón de Dios, que Él conocía mejor que nadie. Padre, perdónalos. Jesús toca el corazón de Dios, al misterio insondable de su paternidad, a su amor gratuito, absoluto. Esta oración en lo alto de la cruz nos revela, a la vez, el amor de Jesús por todos nosotros y el amor del Padre. En este momento en que el hombre es digno de todo castigo, Jesús se los había dicho a las hijas de Jerusalén. Dios, siempre fiel a su amor, hace de la entrega a su Hijo motivo insondable de la salvación y misericordia. Jesús, que es su agonía en el huerto, que se había rendido a la voluntad del Padre, quiere ganar ahora el combate con su Padre. Conoce su corazón infinito en misericordia. En esta nueva oración se atreve a decirles que los que se crucifican no saben lo que hacen y, olvidándose de sí mismo y de su inmenso dolor, pide el perdón para todos, para los jueces que le han condenado, para los soldados que le han crucificado, para la muchedumbre que en gritos pidió su muerte, para ti y para mí. Jesús sabe que, si es grande el pecado del hombre, mayor es la misericordia del Padre. Y aquí, en esta agonía, en este combate en forma de oración, Jesús ha salido vencedor. El Padre, a quien el Hijo en el huerto de los olivos se rindió por amor y aceptó el camino de la cruz. Esta hora indefenso ante la oración suplicable del Hijo. El Padre ama al Hijo y, ante la súplica que éste le dirige a favor de los hombres, de quienes se ha hecho solidario hasta el pecado. Toda la santidad divina que rechace absolutamente el pecado retorna al misterio eterno de su infidelidad, de su misericordia. Ahora, el Padre no mira al hombre tal como es, sino que le mira tal como es amado en el corazón de su Hijo. Definitivamente, el hombre debe renunciar a la justicia por sus propias obras, por su ley o por su propia bondad. Solamente en la oración confiada de Jesús, obediente al Padre hasta la muerte. Y en Él, sí, que el Padre nos ha dado en Cristo. Tenemos perdón, justificación y redención de nuestros pecados. Tenemos alianza eterna, más que nunca, en la cruz de Jesús, y desde su primera palabra se nos ha revelado el corazón amoroso de Dios, del Hijo y del Padre. Señor, piedad.
agradecemos a la zona del cerro por esta reflexión de la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que el Señor nos enseñe a perdonar. A continuación, la segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso, a cargo de la zona El Centro. Si grandes son mis culpas, mayores. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús es insultado por los dos malhechores crucificados con él, y como uno de ellos, dando un giro de 80 grados, en el último momento se atreve a orar a Jesús pidiéndole el reino. Es justo que, ante el dolor horrible de aquellos crucificados, se haga esta lectura humanista y sensible. Pero hay algo más. Aquí se nos revela de una manera radiante que este que muere entre dos malhechores ha venido a juzgar al mundo, y lo hará con un juicio de misericordia. Es verdaderamente el Hijo del Hombre el que debe venir con el poder y la majestad de Dios. Ante él, el buen ladrón hace una solemne confesión de fe: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es necesario que nosotros escuchemos y entendamos estas palabras con toda la fuerza y seguridad con que Jesús las pronunció. Yo te aseguro, en ella se manifiesta la autoridad de Jesús, su pretensión de tener la última palabra sobre el hombre. En este momento Jesús da testimonio también de sí mismo, de que Él tiene la llave del paraíso. Lo primero, hermanos, es reconocer el propio pecado, aceptar la pobreza radical, la propia miseria. A los que así actúan, Jesús regala el reino. Así lo había predicado en su vida, y así lo están predicando y ejerciendo en el momento de morir. Hablando con propiedad evangélica, Dios no necesita de nuestras obras para salvarnos. Ahora Jesús da testimonio, el testimonio último y definitivo, la revelación suprema de que Dios quiere salvar a los hombres por pura gracia. Por gracia hemos sido salvados, dice San Pablo. Aquí está el Rey actuando desde la cruz. Tiene las llaves para abrir y cerrar. Desde la cruz ofrece su reino, el paraíso del Padre, a los hombres. Pero solamente los pobres, los pecadores que se humillan, han visto en él al Rey. Él reina sobre el pecado perdonando, lo mismo que se reinará sobre la muerte resucitando. Pues bien, ahora Jesús, el Rey y Señor, establece el juicio definitivo, que en el paraíso Dios lo regala por gracia, y aquel ladrón lo había entendido. Nunca ningún ladrón ha sido mejor ladrón. Arrebató a Dios el paraíso simplemente con un acto de fe, con una mirada de confianza, porque se le llama buen ladrón. Que nadie malentienda cuando digo estas cosas. Quien crea que con lo que digo estoy proponiendo una vida fácil o tibia, es que no sabe lo que es el amor. Lo mismo quien mide la obra de Dios desde su esfuerzo y sus virtudes, tampoco sabe lo que es el amor. El cristiano no es bueno para que Dios le dé la gracia, sino que trata de ser bueno por agradecimiento a Dios por el don de la gracia. Dios nos ha amado primero, incluso cuando éramos pecadores. Solo el pobre,
el que tiene un corazón de niño, según el Evangelio, es capaz de comprender esta escena del Calvario. Por eso, alguien ha dicho que la vida cristiana es aprender a ser un buen ladrón, un buen pecador, es decir, un pecador arrepentido. Agradecemos a la zona del centro por la reflexión de esta segunda palabra. A continuación vamos a reflexionar la tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Y ahora, ¿comenzará ya Cristo a ocuparse de sí mismo? En la primera de sus palabras, ha revelado a los hombres y les ha dado la promesa del perdón. En la segunda, ha mostrado que el perdón es un don gratuito de Dios, al dárselo a un bandolero. ¿No es ya tiempo de olvidarse de cuánto le rodea y dedicarse a su dolor? No. La revelación del amor tiene que continuar hasta el final. A Jesús aún le falta el mejor de sus regalos a la humanidad. El que nada tiene, desnudo sobre la cruz, posee aún algo enorme, una madre, y se dispone a entregárnosla. Es San Juan quien nos transmite esta tercera palabra. A esta hora se ha alejado ya el grupo de los curiosos. Gran parte de los enemigos se ha ido también. Quedan únicamente los soldados de guardia y el pequeño grupito de los fieles. Eran la iglesia naciente, que está allí por algo más que por simples razones sentimentales. Unida a Jesús, de pie, junto a la cruz, se encuentra María, su madre, unida no solo a sus dolores, sino también a su misión. La escena recuerda las bodas de Caná. La idea profunda de San Juan es esta. María no aparece hasta este momento de la hora. A ella se le ha pedido el sacrificio del Hijo durante el tiempo de su predicación por los caminos de Palestina. La alejada por el Hijo en los años de su misión es ahora traída aquí por Él, al primer plano de esta escena. Aquí va a ocupar su puesto con pleno derecho en la obra salvadora de Jesús, asociada a su misión. Aquí entra en la misión del Hijo con el mismo oficio que tuviera en su origen el de madre. Mirad cómo ocurrió, prestad atención. El sentimiento más natural que a todos nos embarga el contemplar esta escena es que Jesús, como el hijo más amante y delicado que jamás haya existido, al morir no quería dejar a su madre sola y confiaba su cuidado a Juan, su mejor discípulo y amigo. Si esto hubiera sido así, Jesús, al tomar de nuevo la palabra en la cruz, se habría dirigido en primer lugar al discípulo. Pero no, se dirige primero a la madre, la llama, mujer, y le dice, ahí tienes a tu hijo. Luego se dirige al discípulo y le dice, ahí tienes a tu madre. ¿Qué le interesa en primer término a Jesús? Revelarnos la maternidad universal de María y entregarnos a su madre para que fuera siempre nuestra madre, la madre de la iglesia y de toda la humanidad.
con la que Él en su encarnación se había hermanado. Juan, el discípulo amado que recibió a María en su casa, nos representaba a todos. Este fue el último regalo que Jesús nos hizo antes de morir. Y esa fue la gran tarea que encomendó a María. Fue como una segunda anunciación. Hacía 30 años que un ángel la invitó a entrar en los planes de Dios. Ahora, no ya un ángel, sino su propio Hijo. Le anuncia una tarea más difícil, si cabe: recibir como hijos de su corazón a todos los hombres, e incluso a los que matan a su Hijo. Y ella acepta, actuando de nuevo su fe y diciendo, ahora silenciosa: hágase, mi Señor. De ahí que el olor a sangre del Calvario comience entrañamente a tener un sabor a recién nacido. De ahí que sea difícil saber si ahora es más lo que muere o lo que nace. De ahí que no sepamos si estamos asistiendo a una agonía o a un parto. Hay tanto olor a madre y al engendramiento en esta dramática tarde. Que María, nuestra Madre, nos dé ojos para ver y fe para entender estos acontecimientos. Solo el pobre, el que tiene un corazón de niño, según el Evangelio, es capaz de comprender esta escena del Calvario. Por eso, alguien ha dicho que la vida cristiana es aprender a ser un buen ladrón, un buen pecador, es decir, un pecador arrepentido. Agradecemos la participación de nuestra hermana Melania en la reflexión de esta palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. A continuación, la cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, a cargo de la zona Yacupampa. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La muerte de Jesús estaba ya cerca. Serían casi las 3 de la tarde. Con el grupo de los más íntimos apenas quedaba nadie en la cima del Calvario. En torno a la cruz había aumentado la soledad. Jesús estaba verdaderamente solo. Todos morimos solos. Cuando estamos rodeados de amor, allá en su interior, el que agoniza está profundamente solo, librando el último combate, y Jesús no quiso sustraerse a esta ley de la condición humana. Pero hay una soledad que ningún hombre ha conocido, solo Jesús la conoció. Una soledad a la que hay que acercarse con temor, porque nada hay más vertiginoso, y es lo que se nos revela en esta palabra del crucificado. Es una palabra desconcertante, una palabra que durante siglos ha conmovido a los santos y ha trastornado a los teólogos. No fue una frase dolorida pero serena, como las demás palabras. Fue un grito,
un grito que taladra la historia. Un gran silencio había ya en el Calvario, y fue entonces cuando Jesús, haciendo un inmenso esfuerzo y llenando de aire sus pulmones y agotados, gritó con voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Evangelio dice efectivamente que Jesús gritó. ¿Por qué gritó? ¿Acaso vino sobre él algún tormento añadido al que ya le estaba matando? Cristo había sudado sangre en el huerto de los olivos sin gritar. Había soportado la flagelación sin gritar. Había sufrido sin gritos el taladro de sus manos y sus pies. ¿Por qué grita ahora? Solo le falta lo más fácil: terminar de morir suavemente, y sin embargo grita. Oh, palabra fatal, comenta un teólogo. ¿Por qué ha sido pronunciada? ¿Por qué no fuiste retenida dentro del pecho? ¿No sabía Cristo que muchos la usarían contra él para negar su divinidad? Journet decía esto: ¿entendéis algo vosotros? Yo no entiendo casi nada. ¿Por qué? Efectivamente, ¿cómo pudo el Padre abandonar al Hijo si ambos son un único Dios? ¿Cómo pudo alejarse la divinidad si estaba unida a la humanidad hasta formar él un solo ser? ¿Puede acaso el Hijo de Dios quedarse sin Dios cuando es sustancialmente uno con el Padre? No entiendo nada. Pero si Jesús dice que el Padre le abandona, es porque en realidad él experimenta ese abandono, de un modo que quizás nosotros nunca lograremos entender, pero que él experimentó como una verdadera lejanía. ¿Cuál fue la dimensión y el sentido de esta lejanía? Aquí está la clave para comprender el misterio que Jesús nos revela con esta palabra. Cristo está llevando hasta el final su obra de salvación, el hecho de su encarnación. Está descendiendo hasta los llamados infiernos. ¿Pero qué quiere decir infiernos? En el credo latino se decía antes mejor: descendid ad inferos. A inferos aún quiere decir las profundidades. Jesús, en estos momentos últimos de su vida, cuando ya toca la muerte, está descendiendo a las profundidades de la condición humana, tal como existe en realidad, para asumirlo todo y llenarlo todo de vida y resurrección. En este descenso se encuentra que todos los dolores, con todas las deformaciones de la obra original de Dios, y sobre todo con los pecados del mundo. ¿Y qué tiene de extraño que experimentara que el Padre se alejara de él, si Dios no quiere convivir ni con el alma ni con el pecado? El Hijo tenía que ser consecuente con la obediencia que debía al Padre, y aunque experimentó todas las miserias y todas las consecuencias de los pecados de los hombres, sus dolores no fueron de pecador, sino de salvador y purificador. La pasión de Jesús fue el último tramo de su encarnación, de su descenso hasta las profundidades del humano, y por eso fue una pasión luminosa, no desesperada. Más todavía, como escribe Journet, el sufrimiento luminoso de un Dios que muere por nosotros es aún más desgarrador que el sufrimiento del desesperado, porque solo a él es dado medir plenamente el abismo que separa el bien y el mal, la presencia de Dios y su ausencia, el amor y el odio, el sí dicho a Dios y su negación. Ahora es cuando en verdad el sin pecado se hace profundamente uno de nosotros. Como bien dice San Pablo: aquel que no había conocido el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, a fin de que nosotros nos hiciéramos justicia de Dios en él. Lo encontramos en la segunda carta de los Corintios. Jesús, por obediencia al Padre y amor a nosotros, ha tocado fondo en su encarnación. El uno y el otro saben que el destino del hombre, de todo hombre, es Dios, y no quieren que se pierda. Y el Hijo, para devolver al hombre a Dios, se ha sentido terriblemente solo, separado del Padre, en el fondo mismo de su alma. Por eso grita, porque este dolor es más agudo que todos los de la carne juntos.
pero su grito no es desesperación, es una queja cercante pero amorosa y segura, es oración. De hecho, toma sus palabras del Salmo 21, que es un salmo de llanto, sí, pero también de esperanza. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, gritémosle ahora nosotros a Jesús en el silencio de nuestro corazón, diciéndole: gracias, Señor, por aquel grito tuyo ha llegado hasta nosotros. Penetra con tu espíritu en nuestra profundidad. Asume todo lo que allí encuentres, también el pecado, y devuélvenos al Padre. Agradecemos la reflexión de la zona Yacupampa. A continuación, la zona El Sur, con la quinta palabra, tengo sed. Quinta palabra, tengo sed. Es esta la palabra más radicalmente humana que Jesús pronunció en la cruz. Al oírla, uno entiende que Jesús estaba muriendo de una muerte verdadera, que el que está en la cruz es un hombre y no un superhombre que no conocería la muerte o un fantasma que no la sintiera con toda su crudeza. Así se nos revela con todo el realismo la humanidad de Jesús. La sed es uno de los más terribles tormentos de los crucificados. Cuando se pierde la sangre, se experimenta enseguida el tormento de la sed. El agua, que forma parte de la célula en proporción al 60 o 70%, cuando se pierde sangre pasa por ósmosis al torrente circulatorio para hidratar el plasma sanguíneo. Esto produce naturalmente la deshidratación de los tejidos y pronto se experimenta el fenómeno de la sed. Jesús había perdido ya mucha sangre en Getsemaní, en la flagelación, con la corona de espinas, en el camino al Calvario, con la cruz a cuestas y en crucifixión. En lo alto de la cruz se iba desgranando poco a poco. No es extraño que suplicara un poco de agua. Uno de los soldados, conmovidos, moja una esponja en un jarro de posca, mezcla el vino agrio, vinagre y agua que ellos tenían para su propio alivio y se le acerca a sus labios mientras otro le dice riéndose: deja, veamos si Elías viene a salvarle. Y así se cumplía otro pasaje de los Salmos: en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús ha mostrado toda su humanidad al suplicar un poco de agua, como cualquier agonizante, pero ¿no hablaba también de otra sed? Sed de amor, sed de comprensión, sed de salvación. ¿No es esta la sed de justicia a la que él mismo aludió en las bienaventuranzas? En cierto modo sí. Jesús experimenta en estos momentos, dentro de su corazón cansado, el drama de ver su oferta de salvación desperdiciada, de saber de antemano que para muchos todo este dolor sería inútil. Hubiera querido atraer a todos hacia sí, como él había dicho, pero muchos pasarían de largo ante él, sin darse cuenta de que el que ahora pide un poco de agua es para todos la fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Miremosle, hermanos, en la cruz, démosle la satisfacción del acto de fe en nombre de todos los que desprecian y pidámosle para todos agua viva. Agradecemos la participación de la zona del sur con la reflexión de esta palabra tengo sed. A continuación reflexionamos la palabra todo está cumplido a cargo de la zona La Esperanza.
todo está cumplido. La sexta palabra de Jesús en la cruz es como la anterior, escueta, lacónica, pero reveladora, de ese corazón que cautivó al joven jesuita Bernardo de Hoyos, nacido en Torrelobatán y cuya beatificación en Valladolid se celebró en el mes de abril del 2010 con entusiasmo y fervor. Todo está cumplido. Podría ser el texto de un telegrama militar o el mensaje de un agente secreto. Equivale, en cierto modo, a la expresión misión cumplida. Y Cristo, consciente de que su muerte es ya cuestión de minutos y no de horas, es que está ya muy próximo su momento final. Recorre sus 33 años de vida. El moribundo hace recuento de sus palabras y de sus hechos, de sus dolores y alegrías, de sus triunfos y fracasos, de sus amigos y enemigos. No tiene nada que reprocharse. Se ha limitado a cumplir la voluntad del Padre que le envió, sin desviarse ni una línea, rechazando con energía las diabólicas tentaciones de Satanás en el desierto y las no menos satánicas propuestas de Pedro para convertir en mesianismo político su entrega al sacrificio. Un reino, el suyo, sin poder, un reinar que es servir, una cruz que se transforma en trono, porque, como afirma el prefacio del segundo domingo de Cuaresma, solo a través de la pasión podemos llegar a la gloria de la resurrección. Dos fueron los aspectos principales de su única misión: predicar el Evangelio y expiar los pecados de los hombres. Los ha cumplido sin regatearse, un esfuerzo al menos, caminando por toda la Judea, a Samaria y la Galilea, sin tener un techo donde descansar, ni un lecho donde reposar su cabeza, sanando enfermos y predicando las bienaventuranzas, ese nuevo decálogo de maravillosas paradojas que contradicen los eslogans de la mundanidad. Su expiación comienza ya en Nazaret, al entrar al seno de María y al hacerse hombre como nosotros. Ella le amamantó, le salvó de la persecución de Herodes, llevándoselo con José a Egipto. Le hizo crecer, como lo profetizó el anciano Simeón. Un dardo atravesó su corazón de madre cuando le vio alejarse para ocuparse, como decía el santo niño, de las cosas de mi Padre. Pero todas las privaciones de la vida pública, la fatiga, las controversias con los fariseos y los escribas, las incomprensiones de quienes habían decidido seguirle persiguiendo otros fines, se hiperbolizan al comenzar la pasión, la sangre, el sudor y la angustia en el huerto de Getsemaní, la pérfida traición de Judas con un beso al amigo, la insolencia de los sumos sacerdotes, las bofetadas y las bofas de los soldados, la cínica cobardía del gobernador Poncio Pilato, el espanto de la flagelación, la carga de la cruz que le hace caer en tierra 3 veces, las burlas e insultos de la multitud, los clavos que taladran sus pies y sus manos y el abandono. Ahora, Señor, te contemplamos en tus últimos momentos de vida antes de expirar, sin llegar a comprender del todo la grandeza de tu sacrificio. Viernes Santo de la Pasión del Señor, exclamaba en este mismo púlpito el cardenal amigo, arzobispo emérito de Sevilla, Fray Carlos. La cruz ha quedado plantada en medio del mundo. Ahora llegan las 1000 preguntas sobre el dolor, el sufrimiento, la pasión de los inocentes. La explicación no está en la cruz, sino en quien está clavado en ella.
Solamente el amor y la entrega al servicio de los demás pueden dar la razón de algo que desborda por completo el pensamiento humano. No entendemos la cruz, pero sí comprendemos el amor de Cristo y el de tantos hombres y mujeres que con Cristo nos ayudan a llevar la cruz y las cruces de cada día. Esa es la misión de la Iglesia, ser el cirineo de la humanidad que no puede soportar el peso de la cruz, ser el buen samaritano que se baja de su cabalgadura para ayudar a la víctima de los salteadores de caminos, ser bálsamo de tantas heridas, pan y agua para todos los que tienen hambre y sed. Lo dijo con meridiana claridad el Papa Francisco en su primera entrevista a la revista de los jesuitas, la Civitas Católica. Lo que la Iglesia necesita hoy con mayor urgencia es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital de campaña después de una batalla. Por entender así la Iglesia, un grupo de jesuitas de Valladolid fueron bárbaramente asesinados hace años en El Salvador, pero un poder ciego y criminal, asustado por la radicalidad del Evangelio, llevado hasta sus últimas consecuencias. Hoy les recordamos y les pedimos algo de su valor, de su gallardía, de su entrega incondicional que les llevó hasta el martirio. Tú, Señor, pudiste decir, todo está cumplido. Nosotros estamos aún muy lejos de poder afirmarlo sin enrojecer de vergüenza, pero confiamos en tu infinita misericordia. Agradecemos a la zona La Esperanza por la reflexión de esta sexta palabra, todo está cumplido. A continuación, la reflexión de la séptima palabra. En tus manos encomiendo mi espíritu, a cargo de la zona San Sebastián. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La primera y la séptima palabra de Cristo en la cruz comienzan con una exclamación: Padre, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No es una coincidencia fortuita, porque la identidad de Jesús es estar con el Padre, y solo esa relación Padre-Hijo explica su vocación. La palabra Padre en boca de Jesús aparece por vez primera en el Evangelio de Lucas, cuando el adolescente de 12 años, al que María y José buscaban con angustia, le responde: ¿por qué buscabais? ¿No sabéis que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Jesús la repite en la cruz por última vez para que comprendamos que esa es la raíz profunda de su misión. Pocas horas antes de la dramática oración del huerto de Getsemaní, empapado en sudor y sangre, Jesús había rogado: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El evangelista Lucas narra que entonces se le apareció un ángel del cielo que le confortaba. Ahora en el leño de la cruz no ha tenido ese consuelo, pero su alma está tranquila porque sabe que su Padre Dios le espera con los brazos abiertos y un beso en la frente. Jesús muere con la paz de los justos, con la seguridad de que su muerte significa la salvación del mundo, porque Él muere para salvarnos y muere por nuestros pecados. Jesús murió porque unos se pusieron contra Él y sobre todo porque nadie se arriesgó en favor de Él. La conciencia de que hacemos el mal y omitimos el bien, cada uno en su tiempo ha llegado a descubrir que todos somos culpables de la muerte de Cristo. Los hombres no saben lo que hacen contra Él, pero Él sí sabe lo que hace por ellos. La oración por los que lo crucifican
la entrega del discípulo a su madre y de ésta al discípulo, la rendición confiada en las manos del Padre, a la vez que sufre en la agonía el abandono de todos, concluye el destino de Jesús. Los evangelios no ofrecen fotografías ni actas notariales del acto. Cada uno pone unos textos en su boca en la hora de expirar. Ora con los salmos como todo judío en vida y en muerte, y con el primer verso da por supuesto todo el resto. Jesús no muere desesperado ni abandonado por Dios. Por el contrario, muere consciente de que su muerte es expresión de la coherencia de su vida, que mantiene su entrega al reino hasta el final, la confianza en Dios y la fidelidad a los hombres. Y como ejercicio supremo de caridad, muere justiciado como un esclavo, como uno más entre los marginados por la sociedad. Y es la humilde expresión de su condición humana, porque ser hombre es saber de la muerte, contar con ella y aceptarla como acción y pasión. La muerte que tanto nos espanta, que nubla nuestros falsos horizontes de felicidad, esa muerte que quisiéramos desterrar, alejar, aniquilar, borrar de nuestro calendario vital, vano empeño, porque nuestra vida sigue un camino que más tarde o temprano nos conducirá a esa meta. Agradecemos la participación de la zona San Sebastián por la reflexión de esta séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, muchas gracias a todas las personas que han participado en esta reflexión de las 7 palabras. Seguidamente vamos a tener la celebración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo.
Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos.
Oh Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has destruido la muerte, herencia del antiguo pecado que alcanza toda la humanidad, concédenos que semejantes a Él llevemos la imagen del hombre celestial por la acción santificadora de tu gracia, así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno por exigencia de la naturaleza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Mire, mi siervo tendrá éxito, crecerá y llegará muy alto. Así como muchos se espantaron de él, porque estaba tan desfigurado que no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes se quedarán sin palabras, al ver algo que nunca les había contado y comprender algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? Creció en su presencia como un retoño, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado al sufrimiento, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y no tenido en cuenta. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeldías, triturado por nuestras culpas. El castigo que sufrió nos trajo la paz, y por sus heridas fuimos curados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su camino, y el Señor cargó sobre él todas nuestras culpas. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca, sin defensa. Sin haber sido juzgado, se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y lo enterraron con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca, el Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, y por medio de él la voluntad del Señor se cumplirá. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará de conocimiento. Mi siervo traerá a muchos la salvación, porque cargó sobre sí las culpas de ellos. Por eso le daré un puesto de honor entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo. Porque indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, motivo de risa de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un objeto inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, confío en ti. Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tu mano está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, puesto que tenemos un gran sumo sacerdote que ha penetrado en los cielos, Jesús, Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Cuando en su angustia fue escuchado, él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer y, llevado a la perfección, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo por nosotros sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el lugar, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, llevando consigo un destacamento de soldados romanos y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles
antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Y así se cumplió lo que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la desenvainó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? El destacamento, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedó fuera junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado en hablar, muestra en qué he fallado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano. Era el amanecer, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y les dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el palacio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?
Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy el rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quieren que deje en libertad al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Miren, lo traigo de nuevo para que sepan que no encuentro en él culpa alguna. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley, tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el palacio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrás ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifíquenlo. Pilato les dijo: ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió hacia el lugar llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino: Este ha dicho: Soy el Rey de los judíos.
Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, vamos a sortearla a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis vestiduras y echaron a suerte mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Los que pueden se arrodillan. Los judíos entonces, como era día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que lo quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto brotó sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso, y en otro lugar de la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unos 30 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbraba a sepultar entre los judíos. Había un huerto en el lugar donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro donde nunca nadie había sido sepultado. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Bien, estimados hermanos y hermanas, estamos reflexionando la pasión de nuestro Señor Jesucristo, donde recordemos a Jesús cuando estaba entrando a Jerusalén, esta entrada triunfal, donde todos le aplauden, le alaban, le gritan a Jesús con mucha alegría, porque lo ven a un rey cercano, a un rey que está salvando, y esta misma gente que le va acompañando después también, cuando es Jesús
pues acusado es juzgado, también gritarán que lo crucifiquen. Gritarán que lo lleven a la muerte. Pero Jesús, hay un momento que siente esa soledad, donde la gente lo abandona, donde los discípulos lo abandonan. Hemos reflexionado donde Pedro pues niega a Jesús, donde él dice: no lo conozco, no sé de qué me están hablando. Pero sin embargo, Jesús ahí sigue, hermanos, perseverante en este caminar hacia la cruz. Un Jesús que es torturado, que es acusado, que es burlado, pero sin embargo desde ese dolor, desde ese sufrimiento, sigue dando su amor a la humanidad. Sigue abriendo los brazos ahí con dolor para abrazar a sus hijos y sus hijas. Nosotros, hermanos, podemos mirar, reflexionar sobre aquellos personajes que actuaron de esta manera en maltratar a nuestro Jesús, a nuestro Maestro. Pero también nos invita en esta lectura a reflexionar en nuestra vida cuántos maltratos hemos dado a las personas, cuántos maltratos hemos dado a Jesús también cuando maltratamos pues a niños, niñas, adultos, adolescentes, jóvenes entre nosotros, donde nos juzgamos, nos criticamos, porque es el mismo Jesús que está sufriendo en cada uno. Es un Jesús que está también sufriendo en los enfermos. ¿Y cuánto estamos haciendo por nuestro Señor Jesucristo? No solamente Jesús, hermanos, se queda lejos de nosotros, sino es un Jesús encarnado en cada persona. Es un Jesús encarnado en cada niño y en cada niña. Es un Jesús encarnado en cada persona que está abandonado, abandonada. En una persona que sufre la soledad. Es un Jesús encarnado en la vida de sus hijos y de sus hijas. Entonces nos invita a reflexionar cuántas veces también hemos maltratado a Jesús, cuántas veces hemos juzgado a nuestro Señor Jesucristo. Y si lo hemos hecho, pedirle, Señor, que nos perdone, porque Él, como hemos escuchado desde la cruz, perdona. Y hemos reflexionado también en las 7 palabras, donde dice Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hicieron, no saben lo que han dicho, no saben lo que están hablando. Perdónalos, Padre. Y este Jesús, hermanos, nos acoge a nosotros en su reino. La persona que se acerca y le pide perdón, lo que Jesús le dice también al buen ladrón, cuando le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este amor, su misericordia de nuestro Señor es inmediato para todos nosotros, porque se lo pedimos de todo corazón. Y nosotros, estimados hermanos y hermanas, como buenos cristianos, como buenas personas bautizados, le hemos dicho: sí, Señor, te estamos siguiendo. Vamos a seguir siendo perseverantes. Pero, hermanos, cada vez que nos alejemos de Dios, cada vez que fallemos en nuestra vida, acerquémonos al sacramento de la reconciliación y digámosle: Señor, perdóname. Y también el Señor nos dice: hoy mismo estás conmigo, hoy mismo te he perdonado, hoy mismo te he disculpado, hoy mismo estás caminando para ir a la casa del Padre. Estimados hermanos, que en este Viernes Santo, viernes de dolor, viernes de luto, que también nos unamos al sufrimiento de Jesús, al sufrimiento de esta cruz. Y esta cruz de Jesús, que solamente Él estará por unas cuantas horas, no está por mucho tiempo. Entonces nos dirá también Jesús: el sufrimiento, el dolor es provisional en la vida. No dura eternamente el dolor, la soledad, el sufrimiento, sino solamente
un momento. Él estuvo unas cuantas horas en la cruz para después resucitar. Que sigamos unidos a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a rezar por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, progrese siempre en la fe, bajo el cayado del mismo Pontífice, por Jesucristo nuestro Señor. Rezamos por todos los ministros y por todos los fieles. Oremos también, hermanos, por nuestro obispo Cristóbal, por todos los obispos, por todos los sacerdotes, diáconos y por todos los miembros del pueblo santo de Dios, por todas nuestras comunidades, para que el Señor siga asistiéndonos en todo momento. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Te pedimos, Señor, por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asiste y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró con un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Rezamos también por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no creen y no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a toda la humanidad, para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de toda la humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Rezamos por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones de nuestra patria, de nuestras comunidades, para que Dios nuestro Padre, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de toda la humanidad. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de tus hijos y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, estimados hermanos y hermanas, vamos a pasar a la
segunda parte de esta celebración, que es la adoración a la Santísima Cruz. En este momento que solemos siempre adorar la cruz, cuando la saludamos con un beso ahí al Cristo crucificado, solamente nos vamos a acercar en una fila y vamos a hacer solamente una venia. Ya no vamos a tocar la imagen, solamente nos vamos a hacer la señal de la cruz y vamos a hacer una venia. Y también este Viernes Santo, que se hace la colecta para Tierra Santa, también podemos hacer ahí nuestra colecta, la vamos dejando ahí al lado de la imagen, que va a haber algo ahí para hacer esta colecta de Tierra Santa. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado la salvación del mundo. Todos digamos, vengan, adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado la salvación del mundo. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vengan, adorémosle. Hermanos, nos vamos a ir acercando de una manera ordenada y vamos a ir cantando. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo por las 3 horas de no.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, guarda nuestra alma para la vida eterna. Amén. Pueden acercarse a recibir la Sagrada Comunión.
muchos que lo ven pasan de largo. ¿Acaso por llegar temprano al templo? Su nombre es el Señor y se soporta. Está en quien de justicia va cediendo. Y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en su rezo. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y está desnudo. La esencia del amor hiela sus huesos. Y muchos que lo ven pasan de largo, seguros del calor de su dinero. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y enfermo vive. Y su agonía es la del enfermo. Y muchos que lo saben hacen caso. Tal vez no frecuentaba mucho templo. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y está en la cárcel. Está en la soledad de cada preso y nadie lo visita y hasta dice, tal vez el Señor era de los nuestros. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor, el que se tiene. Quien tire por la boca del hambriento. Está preso, está enfermo, está desnudo. Pero no va a juzgar por todo esto. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu unigénito,
Continúa realizando en nosotros, por la participación de este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tus hijos e hijas, sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos la celebración del desclave a las 6:30 p.m. Ceremonia del desclave de Jesús, que es descendido de la cruz en los brazos de su madre, y a las 7 p.m. tenemos el rezo del Vía Cruz aquí en el templo. Sigamos orando, hermanos, en este Viernes Santo.